Con estos aceites, al calentarse, se está creando una, al momento que se calienta esos aceites, se está creando productos de degradación tóxico oxidativos. Uno de estos productos es un compuesto llamado aldehído, que interfiere directamente con el ADN. Otro es el formaldehído, que es extremadamente tóxico. Ahora, los aldehídos y los formaldehídos no es lo que se utiliza para preservar a los cadáveres, no sé si ustedes sabían, y eso mismo lo estamos consumiendo hoy día en nuestra alimentación con las comidas procesadas. Ahora, estos aceites calientes oxidados forman polímeros que crean una suciedad espesa. En el fondo de la freidora, seguramente más de algunos de ustedes han visto, y se tapan luego las cañerías, los drenajes, y eso propiamente por la degradación de estos aceites, ¿no? Finalmente se genera una especie de fluido medio pegajoso. Y estos aceites parcialmente hidrogenados, en contraste, duraban mucho y eran estables en las freidoras, que por supuesto es la razón que los preferían antes de pasar a los aceites vegetales, ¿no? Y el sebo del buey de vaca o las grasas que se utilizaba en McDonald's originalmente para freír y que eran todavía más estables, aún así el informe de mayor nivel sobre el cáncer y aceites calientes hasta la fecha, publicado en el 2010 por la agencia internacional, empezó a descubrir lo siguiente, que esta agencia es la IARC, que es la Organización Mundial de la Salud, determinó que las emisiones de aceites para freír en temperaturas típicamente utilizadas en los restaurantes son probablemente cancerígenas para nosotros seres humanos, ¿cierto? Ahora, el problema, como sabemos, es que estos aceites vegetales regulares se oxidan fácilmente y el calor acelera la reacción, en especial cuando se calientan durante horas, que es lo típico que pasa en el proceso de comida rápida. Se recupera el aceite la mayor cantidad de veces que se puede, ¿no? Hola, un saludo, Cao, ahí transmitiendo en directo, ¿eh? Saludo grande. Como ocurre cuando se utilizan estos aceites en las freidoras de los restaurantes, ¿cierto? El ácido graso linoleico en estos aceites empieza una reacción en cadena tipo bola de nieve. ¿Qué sucede? Que ese ácido graso linoleico comprende 30% del aceite de maní, 52% del aceite de soya y 60% del aceite de maíz. Y se degrada por productos de oxidación. Ahora, y esa degradación se transforma en radicales libres, ¿no? Triglicéridos degradados y otros. Un análisis de un total de 130 compuestos volátiles se aislaron en una sola pieza de un pollo frito. Nada más. O sea, un pollo frito que uno come en esas cadenas de comida rápida. Y mientras que este mismo informe solo observó los efectos de partículas aeróbicas y no dijo nada sobre las que absorben a través de los alimentos fritos en estos aceites. Y parece probablemente que el impacto de estos productos de oxidación sea mucho mayor cuando se consumen y se digieren. Los aldehídos todavía no se clasifican de manera oficial como una toxina, pero a pesar de ello, ha habido menos experimentos hechos en humanos hasta la fecha, que es lamentable. Ahora, una excepción fue una prueba realizada en Nueva Zelanda, realizada con pacientes diabéticos, a quienes se le dio a comer aceite de girasol térmicamente estresado y tuvieron niveles significativamente más altos en los marcadores de estrés oxidativo que quienes consumían aceite de oliva, por ejemplo. De hecho, el aceite de oliva ha demostrado constantemente reducir menos productos de oxidación que los aceites poliinsaturados, como el de soya y el de maíz. El aceite de oliva, una grasa monoinsaturada, recordemos que solo tiene enlace doble que reacciona con el oxígeno, mientras que los aceites vegetales son poliinsaturados con muchos enlaces dobles. Sin embargo, las grasas que producen menos productos de oxidación son las que tienen enlaces dobles. Sin embargo, estas mismas grasas que producen menos producto de oxidación son las que no tienen enlaces dobles. Las grasas saturadas encontradas en la manteca, en el sebo del vacuno, el aceite de coco y la mantequilla, por ejemplo. Ahora, durante más de 60 años se nos ha dicho coman aceites vegetales poliinsaturados en lugar de grasas saturadas, ¿cierto? Esta recomendación se ha basado en la sencilla realidad que los aceites vegetales bajan el colesterol total. Ahora, el colesterol LDL también, ¿cierto? Finalmente, el hecho que esos aceites vegetales
también crean productos de oxidación tóxico cuando se calientan y provoquen efectos inflamatorios vinculados con enfermedades cardíacas, parece ser menos importante para los principales expertos de nutrición, cuyo enfoque no se ha movido del colesterol. La mayoría de las personas, americanos, latinoamericanos en general, no se da cuenta que su recomendación nutricional está basada en este pequeño conjunto de cuestiones de salud, ni que las grandes empresas que generan esos aceites comestibles han estado aportando fondos a las instituciones en las que confían para finalmente guiar, ya sea asociaciones americanas de enfermedades del corazón, al igual que las escuelas de medicina y salud pública de las principales universidades de todo el mundo. Y mientras los científicos y los grandes productores de alimentos tal vez puedan comprender los problemas de los aceites insaturados, que no tienen alternativa con qué trabajar, dado el estigma prevaleciente contra las grasas saturadas. Todos, por tanto, están de acuerdo con la recomendación de utilizar aceites vegetales, tanto en casa como en la industria por igual. Nuestro consumo ha pasado de grasas saturadas al principio del siglo XX a los aceites parcialmente hidrogenados y luego a los aceites poliinsaturados. Por lo tanto, hemos estado sujetos involuntariamente a una cadena de eventos, empezando por la eliminación de las grasas animales y terminando eventualmente con los formaldehídos, ¿cierto? Aceites parcialmente hidrogenados y luego aceites poliinsaturados. Por lo tanto, hemos estado sujetos involuntariamente a una cadena de eventos, empezando con la eliminación de grasas animales y terminando eventualmente con formaldehído en nuestra comida. De cara al futuro, no es gran consuelo que la FDA esté lista para prohibir las grasas trans completamente, lo que hará que los aceites líquidos y los productos de oxidación todavía más comunes. Ahora, los pequeños restaurantes, las cafeterías locales y las panaderías de la esquina, entonces también seguirán los pasos de los grandes restaurantes, ¿cierto? De comida rápida, eliminando las grasas trans, pero será menos probable que emplee estándares rigurosos de cambio de aceite y ventilación en su proceso de operación. A pesar de las buenas intenciones, en un principio detrás de deshacerse de las grasas saturadas y las secuencias buenas intenciones detrás de deshacerse de esas grasas trans, parece que la realidad en términos de salud ha sido que hemos estado yendo de mal en peor. La solución puede ser regresar las grasas animales sólidas, estables, como la mantequilla, la manteca, la grasa del animal en sí, las cuales no tienen ningún isómero misterioso ni tapan las membranas celulares, como las grasas trans, y no se oxidan como los aceites líquidos. Ahora, las grasas saturadas, que también elevan el colesterol, el HDL, el colesterol bueno, empiezan a verse como una alternativa, una buena alternativa desde esta perspectiva. Si tan solo las grasas saturadas no elevaran también el colesterol LDL, el malo, lo que sigue siendo una pieza clave de evidencia, según la literatura, en su contra. Pero como muchas de las verdades científicas que creemos y que al ser examinadas empiezan a derrumbarse, que el efecto de elevar el LDL no sea una certidumbre indiscutible tampoco. Al igual como decían hace décadas atrás que la manteca era mala y hoy día están promoviendo mucho más ese tipo de grasa natural. Les quería contar también un poco sobre mi historia, ¿no? Porque puede ser parecida a lo que ustedes han vivido en relación a los aceites vegetales y los aceites, ¿cómo se llama? Tradicionales que siempre hemos ocupado en nuestra historia, ¿no? La grasa natural del propio animal. Yo también me decía, a mí seguía teniendo inflamación en mi cuerpo, haciendo el cambio de vegetal por ahí a ocupar aceite de oliva. Yo decía, pero si yo ocupo aceite de oliva en la casa, yo como poca fritura, pero seguía con problemas de acné en mi cara, seguía un fuerte nivel de resfrío, pasaba resfriado en gran parte de primavera. Y yo decía, pero si todo indica que un desbalance más bien de aceite omega 6 y aceite omega 3 finalmente te inflama tu cuerpo. Yo decía, pero si yo no ocupo tanto aceite vegetal, creía que no ocupaba parcialmente. Yo solo quería estar un poco más saludable con mi cuerpo desinflamado, quería adelgazar, pero aún así tenía mucha dificultad. Por más que hacía algunos cambios, seguía muy alérgico, con asma y con mucha acné en mi cara. Me sentía cansado y yo encontré una forma de cambiar esta situación. Ahora quiero compartir con ustedes porque investigué toda esta información en la literatura científica más actualizada. Probé en mí con excelentes resultados y creo que te va a ayudar a seguir avanzando en tu
objetivo de adelgazar 10 kilos en 2 meses saludables, haciendo un ajuste en tu balance de omega 3 y omega 6, ¿cierto? Y ustedes me preguntan, ¿qué es eso? ¿Cierto? Pero antes te voy a comentar algunos tips en mi última comida el día de ayer. Comí pescado jurel, ¿cierto? Que tiene un fuerte contenido de omega 3 y tiene un muy buen aporte. Cocido básicamente al vapor, con un aliño que me encanta, ¿cierto? Una mezcla de jengibre, cúrcuma, pimienta, coco, sal y un toque de ají. Y básicamente esa forma de cocer al vapor, sin adicionar aceite, sea de oliva, sea ¿cuál se llama? Sea vegetal, menos aún. Pero cociendo al vapor y priorizando mucho más sin aliños, tu cuerpo empieza a ser mucho más saludable, ¿no? Y después le das un toque de oliva a la ensalada y todo, pero es un gran tips que les quiero compartir, cocinar mucho más a vapor y disfrutar un poco más de los sabores de los alimentos.